Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Mapa del Poder. Hoy es 12 de septiembre del año 2025 y traemos un informe especial del panorama oriental en Europa. Temas fundamentales a tratar en el video del día de hoy, pues mencionar los ensayos o lo que vienen siendo las prácticas de lo que son los ZAPAC 2025, ejercicios militares que llevan a cabo en Bielorrusia con las Fuerzas Armadas de Rusia. También tenemos información de una localidad que mencionamos en el video de ayer que pronto sería capturada por el ejército ruso, pues así ha sido. Pues el día de hoy en la región de Dnipropetrovsk ha caído una nueva localidad, también como lo ha hecho una localidad al sur de Konstantinovka, donde el ejército ruso pues continúa en sus avances hacia el corazón del Donbass. Tenemos también información de muchas, digamos, bombardeos que se han llevado a cabo en diferentes zonas, tanto en lo que viene siendo la zona del río Oskol como lo que viene siendo el norte de Pokrovsk. Un saludo muy especial a todas las personas que me escuchan, en especial a nuestros amigos suscriptores. Les invito a que den like, a que comenten y a que se suscriban a nuestro canal. Vamos directamente a comenzar por lo más fundamental del día de hoy. Vamos a iniciar por los ejercicios de defensa a contraataque que está llevando a cabo Rusia y Bielorrusia en coordinación con los ejércitos de ambos bandos. Son las maniobras mayores que se han presentado este año. Este viernes ha comenzado el ejercicio estratégico conjunto de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, Rusia SAPAC 2025, informa el Ministerio de Defensa. Las maniobras se celebrarán en campos de entrenamiento de ambos países, así como en los mares Báltico y Barents. Los objetivos del ejercicio son mejorar las habilidades de los militares en el nivel de interacción y entrenamiento de campo de los grupos de tropas regionales de la coalición de la solución de las tareas conjuntas para mantener la paz, proteger los intereses y garantizar la seguridad de ambas naciones. Los ejercicios se realizarán en una amplia zona geográfica, incluyendo campos de entrenamiento en los distritos militares de Leningrado y Moscú, la región de Kaliningrado y al norte de Bielorrusia. El ejercicio está diseñado para demostrar la preparación rusa para combatir en las direcciones oeste, noroeste y ártica, probar el funcionamiento de las instituciones estatales de ejemplo de guerra y mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas rusas y bielorrusas. Como parte de los ejercicios estratégicos conjuntos del Zapad 2025, lanzado el día de hoy, las fuerzas de la Flota del Norte comenzaron a desplegarse en zonas marítimas costeras y lejanas. Los dragaminas, los dragaminas y las fuerzas de ataque de la flotilla del Koltal o la flotilla del Norte comenzaron a realizar tareas en zonas marítimas costeras. Un grupo de acción de superficies compuestos por un crucero misilero y una fragata de la Flota del Norte, así como submarinos de diversas clases y tipos en los mares de Barents. En la zona marítima de alta mar se han desplegado grupos de expedición del Ártico y la Flota del Norte, en las regiones septentrionales del Océano Ártico. En el marco de los ejercicios del Zapad 2025, los grupos navales de la Flota del Norte realizarán tareas para garantizar la seguridad de la infraestructura costera de la Federación Rusa en el área del Ártico. Teniendo en cuenta todo esto, queridos amigos, los ejercicios pues han sido muy emblemáticos. Recordemos que la nación más poderosa del mundo, militarmente hablando de Rusia, pues lleva a cabo estos ejercicios militares con su nación, una nación digamos muy prorrusa, que sería Bielorrusia, y bueno, normalmente llevan digamos estos avances, este tipo de como se dice, de ejercicios, los realizan en diferentes partes. Acá vemos, digamos, fragmentos de lo que vienen siendo los ejercicios que se han llevado a cabo en todas las zonas diferentes de Bielorrusia. Recordemos que el ejército más experimentado del mundo, pues, es el ejército ruso, por lo cual ha llevado a cabo, pues, esta exitosa guerra que aunque aparentemente parece que no va a avanzar pues, en el frente, pues, significativamente sí lo han hecho en la experiencia. Vemos como ya literalmente los tanques ya no son típicos tanques, sino que, bueno, recordemos que entre más pasan los días en la guerra, pues hay que ir diseñando diferentes tanques para protegerse de los drones FPV y demás. Teniendo en cuenta pues todo esto, queridos amigos, hemos colgado por supuesto todos estos videos, solamente mostraremos unas partes. Acá vemos los submarinos. Todos estos videos están en nuestro canal de Telegram. Invito a que se unan, por supuesto, a que se agreguen, a que se suscriban a nuestro canal de Telegram. Y por supuesto, teniendo en cuenta toda la información fundamental, Polonia ha decidido cerrar las fronteras con Bielorrusia.
No sabemos si esto hace parte, digamos, como una especie de respuesta a lo que son los ejercicios entre Rusia y Bielorrusia, o por lo que se llevó a cabo en los días anteriores, lo que viene siendo los drones, pero el día de hoy, la noche anterior, pues, la noche del día actual, 12 de septiembre, pues, se han cerrado las fronteras con lo que es la nación de Bielorrusia. Queridos amigos, muchísima información de lo que viene siendo también el ámbito ucraniano. Vamos a dirigirnos lo que viene siendo la parte este, especialmente a toda la zona sur de Kupiansk, el frente de Kupiansk. Recordemos que en el frente de Kupiansk, queridos amigos, el ejército ruso ya controla gran parte de toda la ciudad, tanto al oeste del río Oskol como también al este. En la mayoría todo viene siendo parte de la zona norte de Kupiansk, fundamentalmente. Y el día de hoy, pues, queridos amigos, acá donde tenemos este pequeño círculo rojo, pues se ha realizado una maniobra con un par de regalitos que cayeron del cielo a unas personas que estaban intentando cruzar este puente. Ya sabemos, ucranianos estaban intentando cruzar este puente y pues ha quedado totalmente destruido. Aquí vemos cómo quedó, pues no quedó sirviendo para nada, literalmente, pues ya el río pasa por encima, por debajo y lo atraviesa, mejor dicho. Todo esto se da en el ámbito de que el ejército ruso pues quiere controlar toda la zona de lo que viene siendo el lado oeste del río Oskol. Teniendo en cuenta eso, pues el informe detallado que el día de hoy se habría recalcado, pues habría sido en toda esta zona. Imágenes muestran el impacto, perdón, acá. Imágenes muestran el impacto de dos misiles Kh-38M en un cruce ucraniano sobre el río Oskol, cerca de la aldea de Osnovot en dirección hacia Kupiansk. Y bueno, las coordenadas, acá las tenemos, las coordenadas son exactamente, este río ha sido totalmente destruido, por lo que, bueno, sabemos de que el ejército ruso, los planes del ejército ruso, pues son lo que viene siendo controlar hasta por lo menos el río Oskol, y bueno, parece que lo están haciendo eficientemente. Ya esto hace parte de la destrucción de ríos. Recordemos que el ejército ruso pues no es un inexperto en cruce de ríos, sino que es el ejército más experto del mundo en cruzar ríos, en el cruce de ríos. Así pues lo han informado tanto analistas pues prorrusos como los que no se consideran prorrusos. También informantes lo que viene siendo de áreas neutrales que simplemente pues llevamos a cabo un seguimiento del conflicto, de este conflicto. En este caso, queridos amigos, de la zona de Limán, el ejército ruso pues sigue controlando aún Toretsk, que aparentemente ya controla toda la localidad de Sarachino. Esto es un grave problema para el ejército ucraniano, ya que en esta zona, desde el lado noreste, el ejército ruso puede apresurarse a capturar las afueras de todo lo que viene siendo Limán. Recordemos que desde Koloyasi también lo están realizando. Aparentemente el ejército ucraniano pues está tratando de ingresar otra vez a Kolodiasi, pero ha fracasado en sus intentos. Pues también en Chandrigolove, recordemos que el ejército ruso ya está casi que capturando esta localidad y se aproxima, como ya mencionamos, hacia toda la franja del río Oskol, ¿no? Limán haría parte de esa necesaria captura y necesaria y estratégica captura de terreno del río Oskol. Yéndonos al caso de Sibers, recordemos que el día de ayer mencionábamos que el ejército ruso se había avalanchado de sur a norte hacia lo que viene siendo las partes del sur de Sibers. Y teniendo en cuenta eso, bajamos por todo este mismo frente de Chasiv Yar. Muy poca información de Chasiv Yar estos días. Aparentemente pues el ejército ruso quiere avanzar hacia el norte, pero como ya hemos mencionado, esto está muy fortificado en toda esta área. El ejército ruso continúa avanzando lo que viene siendo el sur de Stupochny y también de Vilegorak, que están al sur de Konstantinovka. Y si nos vamos en ese mismo frente, al sur de Ivanopilia, sur de también de Konstantinovka, llegamos a la localidad de Pleschivka, que tiene una pequeña aldea al lado sur que se llama Nelipivka. Esta pequeña localidad ha sido capturada por el ejército ruso en las horas anteriores. El día de hoy, 12 de septiembre, queda capturada totalmente esta localidad, así lo mencionaba el medio de Divke, y se aproximan por lo que viene siendo toda la zona forestal y de campo abierto hacia lo que es el norte. Todo con la idea de llegar a Ivanopilia. Recordemos que Ivanopilia actualmente los drones FPV están llevando a cabo una destructiva, digamos, operativa o operación en todo lo que es esta última localidad, literalmente hacia Konstantinovka. Recordemos que de este mismo lado, Alexander Sulchiner, ya el ejército ruso llegó hasta ahí, no se ha movido, ha establecido control directo de estas
dos localidades que se encuentran en esa parte y bueno, eso con la idea, por supuesto, de avanzar en otros frentes y que así se puedan controlar de diferentes puntos la zona o el enfrentamiento hacia la incursión, la posible incursión sobre lo que es la ciudad de Konstantinovka, como le llaman el corazón del Donbass. En este punto, queridos amigos, muy paralelamente hacia el oeste, el ejército ruso, recordemos que desde que cayó Rusinjar y Poltavka y al sur de Popyar, pues el ejército ruso se ha establecido ya en el centro de lo que vienen siendo las fortificaciones más importantes de toda esa área. Fortificaciones que protegen, por supuesto, lo que es la localidad de Sofivka con ya lo que veníamos diciendo, la ciudad de Konstantinovka desde el lado oeste. Toda esta carretera pues está muy fortificada y bueno, como tema fundamental el día de hoy se han publicado varias imágenes de todo este frente, tanto de Sofivka, de Shakub, de Volodymyrivka, toda esta área y por supuesto traemos esa información fundamental para mostrárselas a todos ustedes en el canal. Empezando por lo que viene siendo Shakovec, localidad que es un gran importante centro logístico y de fortalezas en toda la área norte del Donbass o todo lo que viene siendo pues la región del Donetsk. El ejército ruso ha llevado a cabo el día de hoy una maniobra cerca de toda esta área que vemos acá, toda esta casa, bueno, no es una casa, es como un granero, es un granero y bueno, ha llevado a cabo una operación en toda esa área y vemos como en este mapa pues se nos muestran diferentes fortalezas que rodean este granero, incluso nos muestran una fortaleza que protege Shakub desde el lado sur con la localidad que queda muchísimo más al sur. Teniendo en cuenta eso, queridos amigos, el ejército ruso ha llevado a cabo una maniobra digamos muy importante. Vemos que hay muchos dientes de dragón en esta localidad, aparentemente esos dientes de dragón están en toda esta zona. Vamos a tener eso como referencia porque no solamente hay imágenes, sino que también hay un video de cómo caen dos bombas FAK 1500 y vamos a detallar muy bien lo que es este video. Vemos que en este video, pues queridos amigos, en toda esta área, voy a hacer, digamos, énfasis en toda esta área, aquí están los dientes de dragón. Esos dientes de dragón aparentemente, queridos amigos, son, digamos, suministros, por supuesto, para lo que viene siendo una carretera que el ejército ruso ya ha estado controlando en los últimos días. Toda esa carretera a la cual hablamos es de esta carretera que vemos en este punto. Por acá, por estas fortalezas, ya sabíamos de que aquí habían fortalezas, las habíamos dibujado, incluso en la carretera o en la zona boscosa del lado norte, también hay una pequeña carretera que es como, digamos, no es una carretera empavimentada o de concreto o de cemento, pues, pero sí es una carretera, o bueno, por lo menos es una especie de carretera, porque, bueno, recordemos que Ucrania se ha robado, bueno, los mandatarios de Ucrania, no su pueblo, sus líderes se han robado cientos de millones de dólares que vienen siendo para la reinfraestructuración de todas estas carreteras y, bueno, las han dejado acabar completamente. Todos estos dientes de dragón, queridos amigos, toda la información que vamos a dar a continuación, toda, digamos, va de la mano. Acá vemos como caen hermosos tres bombas FAK 1500 sobre, bueno, cuatro. Aquí vemos cómo caen sobre un punto de despliegue temporal que incluso las tropas armadas, las Fuerzas Armadas de Ucrania tenían en ese punto, en realidad tenían porque ya no tienen. Y en esta zona vemos como mientras que el dron hace zoom, aquí están los dientes de dragón y ahorita vamos a identificar muy bien hacia dónde se estaban dirigiendo todos esos dientes de dragón, dónde se está fortificando más el frente, porque ya lo vamos a mencionar y viene siendo en toda esta área. Queridos amigos, aquí también tenemos el video completamente de un dron de reconocimiento que nos indica que toda esta carretera, acá la vemos, toda esta carretera pues está muy fortificada. Acá vemos como un dron pues lanza una munición termobárica hacia posiciones del ejército ruso. Pero lo que más interesa o lo que más me interesa y que quiero que analicemos es que toda esta zona, aquí vemos este pequeño cuadro, bueno, color gris, pues de una zona forestal, pero bueno, para identificarlo es de una zona gris o forestal, es en toda esa área. Queridos amigos, es toda esa área. El ejército ruso ha estado supervisando toda esa zona. Toda esta zona, acá vemos como el dron pues va de este hacia el oeste y justo en este punto pues deja caer un pequeño regalo para las tropas que se encuentran en estas fortalezas que tenemos acá y también recordemos o digamos tengamos muy en cuenta de que toda esta zona está constituida por dientes de dragón, tanto esta zona norte como también lo que es pues esta zona sur.
Esta zona sur, queridos amigos, acá sí hay una carretera pues empavimentada y esta carretera también está llena de fortalezas, tanto a la orilla de la carretera como de dientes de dragón en toda esta área, por supuesto para evitar lo que vienen siendo pues todo tipo de blindados y por supuesto para hacer obstáculo a las tropas rusas que digamos caminen por esa área. Acá vemos como toda la fortaleza o toda la área de trincheras pues está en la parte norte aparentemente y toda la parte sur pues también está tanto fortificada como llena de dientes de dragón en esta área y por supuesto tenemos acá unas trincheras, estos son trincheras y vemos de que la pequeña carretera es esta que pasa por encima, hay dos zonas de trincheras en todas estas áreas, lo cual es importante nosotros tener en cuenta porque es muy probable que esto no solamente se extienda hacia esta área, sino que en el área del lado norte de las dos siguientes carreteras, o bueno, de la siguiente carretera que conduce hacia Konstantinovka, también está fortificada de la misma manera, o incluso pues con la misma intención. Y algo que nos decía este analista es que tanto la primera línea de la carretera principal como la siguiente línea forestal son las que se están viendo fortificadas con dientes de dragón. Entonces, si vemos, queridos amigos, este cruce de carreteras que tenemos acá, es muy probable que todo esto esté lleno de fortalezas en la parte norte, perdón, en la parte superior, y esté llena de dientes de dragones por toda la parte sur, al igual que una línea de fortalezas que se cruzan en esa área, o por lo menos lo que viene siendo pues una línea de antitanques. Esta área pues vamos a tenerlas muy pendientes porque en todas estas zonas pues vemos que hay diferentes carreteras y por lo que vemos pues el ejército ucraniano estaba llevando muchísimos suministros para, valga la redundancia, suministrar todas estas carreteras del centro, porque recordemos que en toda esta área hay una gran parte que no está, digamos, no hay localidades, que es toda esta área, y el ejército ruso pues acá va a tener que combatir pues algo digamos, descubierto, ¿no? Aparte de las fortalezas que se encuentran en todas estas áreas, pues va a tener que pelear al descubierto y por supuesto el ejército ucraniano va a tener la ventaja porque por supuesto está en las fortalezas, está fortificado. Bueno, amigos, esto como información de este punto, avances ni para uno ni para el otro, pero de donde también tenemos muchísima más información fundamental es un poco más al oeste. Hacia el oeste también información audiovisual de cómo el ejército ruso, bueno, antes que se me olvidaba, también se habría llevado en Shakube. Bueno, aquí tenemos más destrucciones de lo que vienen siendo las posiciones en Shakube. También lo mencionaba el medio del Shekak, que nos indicaría, perdón, de que al sur de Shakub también se estarían llevando a cabo pues lo que viene siendo toda esta destrucción de infantería y de puntos de despliegues de las fuerzas armadas de Ucrania. Eso para terminar pues para concluir toda esa área de que tenemos en este lado, toda esta área del lado norte y ahora vámonos hacia el lado oeste, porque en el lado oeste lo que viene siendo lo que constituye la localidad de Shechenko y Matashekbek, pues el ejército ruso ha interceptado un dron de reconocimiento ucraniano, acá lo vemos, pero más allá de eso, quiero centrarme en lo que vienen siendo las imágenes o lo que nos decían, digamos, lo que nos mostraban también ciertos analistas. A partir de esas imágenes encontré, digamos, un analista que se refería a lo siguiente. Pues el ejército ruso habría derribado este dron de reconocimiento, pero más allá de este dron de reconocimiento, vamos a centrarnos en lo que viene siendo la información audiovisual que vemos en este video. Vemos de que en este fondo, en este video, vemos una gran línea antitanques. Vemos una gran línea antitanques que está protegiendo toda esta zona del Donbass. Recordemos que el ejército ruso ha penetrado esas áreas forestales, pero los han expulsado nuevamente o hasta el momento no sabemos si se mantienen esas posiciones o no, no sabemos en realidad. Pero referente a este video, queridos amigos, pues es muy interesante porque mientras que este dron pues ruso trataba de derribar ese dron de reconocimiento ucraniano, vemos como también en la parte más al sur hay una carretera que es una fortaleza toda de antitanques. También es una fortaleza antitanques y aledaños a ellos pues hay fortalezas digamos forestales, lo cual pues indica presencia de trincheras en esas áreas. Es muy lógico, ¿no? Ver cómo una carretera pues cruza por el medio de dos zonas fortificadas, por supuesto, para mantener digamos el control de toda esa línea antitanques. Mientras que este dron pues trata de derribar, hace otro, un intento
dos intentos, tres, vemos cómo, digamos, esas líneas se cruzan en un punto muy importante. Ese punto muy importante es la localidad de Shevchenko. Shevchenko, en esta área, el Shevchenko, pues recordemos que ya ha sido penetrado el 12 de agosto por las Fuerzas Armadas rusas en esta área. A lo que nos referimos de que no sabemos si este punto, si toda esta área está siendo controlada por el ejército ruso o simplemente ya los han expulsado de toda esa área a tomar posiciones dentro de Rudishki o al norte de Rudishki o incluso Shustevke, que queda muchísimo más al este, pues no lo sabemos. La verdad, no lo sabemos, no hay más información de eso, pero nos guiamos por la información diaria y vemos que el ejército ruso aquí está teniendo control de lo que son las posiciones de reconocimiento del ejército ucraniano. Si nos vamos a eso, recordemos que la última localidad, bueno, está muy cerca de Brisney, al norte de Rodiske, y si trazamos, digamos, una distancia, pues hablamos de alrededor de 8 kilómetros. Recordemos que los drones FPV, la mayoría que son ya de fibra óptica, tienen un alcance incluso de hasta 12 kilómetros. Si notamos de que ese dron pues totalmente está volando en esta área y trazamos una, digamos, una línea paralela hacia el frente, pues nos podemos dar cuenta de que el ejército ruso probablemente aún tiene control de toda esta área, del norte de Chernolimán o posiblemente de Satishok también. Incluso recordemos que al norte en Novishakube también el ejército ruso pues ha ya penetrado dentro o hasta la mitad de esa localidad, pero para estos operadores deberían, o es muy probable que tengan un punto de seguridad estable, ¿no? Para, digamos, concentrarse en estos ataques hacia lo que vienen siendo también objetivos aéreos. Entonces es muy probable que el ejército ruso aún controle toda esta parte norte de Rudishke, lo cual nos confirma pues la presencia del ejército ruso muy cerca de esas líneas que tenemos acá. En este caso, queridos amigos, pues grandes fortalezas se encuentran en toda esa área. Vemos como todas esas fortalezas pues rodean, cruza. Acá se ve muchísimo mejor. Acá se ve muchísimo mejor dónde se cruzan exactamente las fortalezas de antitanques con lo que viene siendo pues la fortaleza, una única fortaleza y de suministro de trincheras que viene siendo en toda esta área. Exactamente en toda esta área pues se cruzan esas fortalezas. Acá vemos más gráficamente cómo estarían constituidas pues toda esta línea de fortalezas. Y bueno, amigos, esto es información muy interesante de toda esta área. El ejército ruso no solamente derribó ese, sino que como vemos pues acá este es un primer dron, este es uno primero y este es otro, ¿no? Acá este es otro diferente, este sí tiene la cola totalmente cubierta y vemos pues cómo están realizando lo que viene siendo el reconocimiento sobre la localidad de Rudishke. O sea, muy probable que el ejército ruso sí ya tenga sus posiciones establecidas en lo que es la localidad de Rudishke, norte de Pokrovsk, lo cual pues aún seguirían controlando. Es muy probable que tengan ya control de los suministros que van desde el lado norte hacia Pokrovsk. Y bueno, teniendo esto en cuenta, queridos amigos, un análisis muy profundo de toda esta área que hace días no hablábamos de ella. Y bueno, no tenemos información sobre Novopavlivsk. Recordemos que el ejército ruso está tratando de ingresar a esa localidad. Pero ya para finalizar en toda esta área nos vamos a dirigir donde se juntan los tres oblasts. Tanto el oblast al sur de Zaporilla como lo que viene siendo al noroeste en Dnipropetrovsk y al este lo que es el Donbass, toda la zona del Donbass, más fundamentalmente pues o más descriptivamente la región del Donetsk. En este caso, el ejército ruso el día de hoy ha capturado la localidad de Ternovet o de Tirnovitz en esta área. No solamente el medio de Divken, sino el medio de SK también nos informaba, y también el medio de Lord Starmur nos informaba de la captura de esta localidad. Muchísimo tiempo después, el medio de Divken, más allá de la captura de esta localidad, nos informaba de que el ejército ruso pues habría avanzado en toda esta área, al sur de Sosnivka, que ya ha sido capturada en días anteriores, y al norte de Zaporizhzhak, que es una localidad que está al sur de Tirnovit, que viene siendo esta localidad que el día de hoy pues ha sido capturada por el ejército ruso. El día de ayer mencionábamos de que toda esta área, la localidad de Chernobyl, pues habían dejado esa localidad intacta, no la habían tocado en sus avances del día de ayer, que avanzaron muchísimo en realidad. Y bueno, resulta y sucede que bueno, también recalcamos que en este punto el ejército ruso era muy probable que estuviera realizando pues operaciones dentro de esta localidad, pero que por supuesto es una localidad completa y es difícil de capturar. O sea, no es como ir y capturar una zona forestal, ¿no? Es una localidad, en cualquier punto, cualquier búnker, pues hay un soldado ucraniano y bueno, no es fácil totalmente de liberar o de ocupar, como
ustedes lo quieran pensar, pero de obtener ese territorio pues es digamos un poco difícil. La localidad al lado sur sí es Zaporizhzhia y Sosnivka, perdón, al lado sur también habrían avanzado los ejércitos de las tropas armadas de Rusia. Así lo mencionaban todos estos medios y por supuesto traemos la información audiovisual de lo que viene siendo la captura de la localidad de Chernobyl en la región de Dnipropetrovsk. Se habrían, por supuesto, asaltado lo que viene siendo las áreas forestales aledañas a la localidad. También se habrían, por supuesto, destruido puntos referentes a las ocupaciones que mantenían, por supuesto, el ejército ucraniano dentro de ellos. También vemos cómo pues se iza la bandera tricolor en la parte centro de esta localidad. Recordemos que esta área pues está siendo protegida por la 118 y la 160 Brigada de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, también la 31 Brigada de Infantería de Marina que se encuentran en esta área. Es muy probable, queridos amigos, que en los próximos días veamos cómo el ejército ruso avanza en esta parte. Aparentemente como que han encontrado un hueco en el sistema de defensas del país de Ucrania, las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y bueno, si esto conlleva que toda esta área está muy desprotegida, el ejército ruso, por supuesto, consolidará estas zonas, ya que estas zonas constituyen a lo que viene siendo una zona muy fortificada y por supuesto al ejército ruso le interesará muchísimo tomar esas posiciones fortificadas, tanto que se han gastado los ucranianos en hacer fortalezas y pues por supuesto para que se la recalen en pocas palabras a costa de muy poco para el ejército ruso. Recordemos que en la localidad de Vishnevets el ejército ruso ya ha destruido un punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania que por supuesto suministraban las tropas que tenemos en el lado este. Primero se atacó, vimos como primero se atacó literalmente acá y después ya avanzaron en toda esta área, ¿no? Dejaron incomunicado lo que viene siendo toda esta zona, todas estas fuerzas acá, las destruyeron totalmente y bueno, dejaron todas estas tropas del centro aisladas del suministro de toda esta área y ahora están avanzando directamente en toda esta zona, lo cual pues es un significativo avance, una significativa victoria de una batalla más que se suma por supuesto a la historia de la Federación Rusa, de los rusos, queridos amigos. Y bueno, hasta aquí el reporte del día de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse a Mapa del Poder. Activen la campanita para recibir nuestras notificaciones diarias. Dios los bendiga y hasta la próxima.